días. Qué bueno estar de nuevo con todos ustedes. Bienvenidos. Gracias por continuar participando de las charlas sobre estaciones seguras. Gracias a COMCE Soldicom por generar estos espacios de formación tan enriquecedores para todos los distribuidores minoristas de combustibles aportantes al fondo Soldicom. Bueno, antes de iniciar, como siempre, vamos a hablar de algunos acuerdos muy importantes para optimizar el tiempo y la dinámica de la charla. Entonces, los invitamos a mantener sus micrófonos silenciados para evitar interrupciones. Las cámaras les sugerimos mantenerlas apagadas para que tengan una mejor recepción. Vamos a comenzar primero con la charla y la exposición pues en su totalidad del tema. Dudas y preguntas las pueden ir dejando en el chat y al final haremos una ronda de esas preguntas, las vamos a leer. Los que quieran activar sus micrófonos para participar, pues les vamos a ir indicando el momento para hacerlo, van levantando su mano. Entonces, así las cosas, el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante sobre la gestión de contingencias ocasionadas por manejo y almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados. Para ello nos acompaña nuevamente el ingeniero ambiental José Alexander Quebrada Lozano, quien, como ya les habíamos contado, pues es un profesional con una amplia experiencia en el sector de las estaciones de servicio. Más de 13 años lleva él trabajando en esta área. Entonces, ingeniero José Alexander, ¿ya está por ahí? Buenos días, María Eugenia. Muchas gracias por esta nueva invitación. Muy contento de estar acá con todos ustedes y le doy la bienvenida a todas las personas que se encuentran conectadas en la sala. ¿Algo más, María Eugenia, que agregar o comenzamos? No, ingeniero, si tiene alguna otra sugerencia, pues bienvenida. Si no, pues podemos arrancar con el tema. La audiencia es toda suya. Entonces, vamos a comenzar de una vez. Vamos a hablar sobre el tema, como bien decía María Eugenia, vamos a mirar algunos aspectos relacionados con la gestión de contingencias en las estaciones de servicio ocasionadas por el manejo y almacenamiento de los combustibles. Algo que se encuentra muy asociado a un documento que en las estaciones debe existir y es el plan de contingencias para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos y derivados. Este tema obviamente tiene, como muchos que se manejan en las estaciones de servicio, un marco legal y es bueno tenerlo en cuenta. Específicamente, este tema de manejo de contingencias por hidrocarburos está establecido en lo más reciente, es el decreto 50 del 2018, publicado el 16 de enero de ese año, en el cual se establece pues que toda estación de servicio debe documentar e implementar un plan de contingencias para las actividades de manejo, almacenamiento y transporte, este último en caso que aplique, caso que la estación tenga el transporte bajo su responsabilidad, bajo su cargo, de hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas. En ese momento se otorgó un plazo de 6 meses a partir de la publicación, es decir, a partir de ese 16 de enero del 2018, se otorgó un plazo de 6 meses para que las estaciones documentaran ese plan de contingencia o lo formularan. Es decir, que a la fecha, ninguna estación tendría motivo o pretexto para no tener ese plan de contingencia, lo que es igual a decir que si una estación de servicio hoy día no tiene ese plan de contingencia documentado, pues está en mora de hacerlo y debe proceder cuanto antes a formular el plan. Y lógicamente este decreto 50 y todas sus obligaciones ahí establecidas van siempre de la mano con la ley 1333 de 2009, que esa siempre hay que traer la colación, porque ahí se establece el procedimiento sancionatorio ambiental. Es decir, con esa ley, digamos que se puede llegar a establecer sanciones, multas y otro tipo de restricciones
para los que incumplan esas obligaciones que les acabo de decir. Y obviamente los hidrocarburos y todo eso está muy asociado a los combustibles, a las sustancias o residuos peligrosos. Y en esta ley 1333, como les decía hace 15 días que también estuvimos hablando de residuos peligrosos, en esta ley hay un artículo donde se indica específicamente que todas las infracciones ambientales asociadas al manejo de residuos peligrosos se considera un factor agravante o de agravación o pues es una situación que va a generar un empeoramiento de la situación en el procedimiento sancionatorio y en la tasación de la multa si hay lugar a ella. Entonces todo lo que sea relacionado con combustibles y sus incumplimientos en la aplicación de esta ley va a ser peor. En la medida que tengan preguntas, pues como decía María Eugenia, ahora pues nos levantan la mano, piden la palabra o las escriben también en el chat para irlas atendiendo en la manera que vayan surgiendo esas dudas. Bueno, entonces hay algo que ha venido ocurriendo desde hace tiempo y es que se genera algo de confusión. Eso también es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta y aprovechen este espacio para que aclaremos estas dudas que se han surgido, que se van identificado en el día a día. Uno ve que suele ocurrir esto, que la estación de servicio, a partir de ese decreto 50 del 2018 que les acaba de citar ahora, pues entonces tiene una obligación de tener dos planes que se parecen. Uno es el plan de preparación y atención de emergencias, que es, digamos, el más tradicional, el que la estación de servicio ha tenido a lo largo de muchos años. Y ese es el que se ha elaborado más que todo con un énfasis de salud y seguridad en el trabajo, de esa área, o del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Y contempla ahí todo tipo de emergencias que puedan ocurrir en una estación de servicio. Las que potencialmente son factibles es emergencias por riesgo público, por accidente de tránsito, por sismo, inundación o deslizamiento, si la estación está pues expuesta a ese tipo de riesgo de deslizamiento, movimiento en masa. No sé, se me pueden escapar algunas situaciones, incendio por o asuntos eléctricos, un cortocircuito o otro tipo de origen, no necesariamente tenga que ver esos incendios con combustibles, heridos por cualquier situación, etcétera. Todos esos riesgos están contemplados en ese plan de atención de emergencias y obviamente la estación lo debe tener. La estación debe tener su sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo implementado. Entonces son muchas las razones por las cuales debe existir. Pero además, entonces hay otro plan que se parece en su nombre y en algunas cosas, en algunos aspectos, y es del cual estamos hablando hoy. Es el plan de contingencia para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos. Ese plan de contingencia entonces también debe existir, debe coexistir con ese plan de atención de emergencias. Y los dos, digamos que se deben ejecutar en el momento que lo amerite. Solo que el plan de contingencia para los hidrocarburos es solo para emergencias ocasionadas por el manejo o el almacenamiento de los combustibles y nada más. Es decir, ahí no se podría contemplar un accidente de tránsito, amenazas por riesgo público, sismos incluso, no estaría ahí como tan relacionado con ese tema de los hidrocarburos, su manejo y su almacenamiento. Entonces, ese plan no es el de hidrocarburos, no es el que le van a verificar o a revisar en la inspección de la estación, asociando esto al tema del reglamento técnico nuevo. En la auditoría que tenga la estación por reglamento técnico, le van a revisar, porque así está pues establecido en el reglamento, es el plan de atención de emergencias o plan de contingencias, también se puede llamar así. Esos nombres, digamos que el único que está establecido en un decreto que les citaba ahora al comienzo es el de contingencias de manejo de almacenamiento de hidrocarburos. El otro, el de preparación y atención de emergencias, puede tener nombres que se parezcan con diferentes palabras, etcétera. Pero ustedes ya saben que hay uno por el lado de salud y seguridad en el trabajo y hay otro exclusivamente para los hidrocarburos. Entonces, el que le deben revisar por ocasión de la auditoría del reglamento técnico
es el de atención de emergencias o el que está asociado a salud y seguridad en el trabajo, no el de hidrocarburos. Ese no se lo deben revisar. Y asimismo, las estaciones que manejan urea automotriz le deben anexar como un protocolo de manejo de esa urea a ese plan. ¿Pero a cuál? Al de atención de emergencias, al de salud y seguridad en el trabajo. A ese es al que le deben anexar el protocolo de manejo de la urea. Porque es que el plan de contingencia de hidrocarburos es solo para hidrocarburos, como les acababa de decir, y la urea pues no es un hidrocarburo ni es un derivado de hidrocarburos. No tendría sentido que estuviera ahí en ese plan de contingencia de hidrocarburos. Por eso se debe anexar es al de atención de emergencias y repito, es ese plan el que le van a revisar cuando le hagan la inspección de la estación de servicio por el reglamento técnico, para que no haya esa confusión. Ha resultado que le anexan el protocolo de manejo de la urea, las estaciones que manejan esa sustancia, se lo anexan al plan de contingencias de hidrocarburos, cuando eso pues no tiene relación alguna lo uno con lo otro, por el lado de que les decía, la urea no es un derivado de los hidrocarburos. Este plan entonces, además de haber sido formulado en la estación, documentado, de existir, sea en formato físico o formato digital, este decreto 50 que les mencionaba, pues quiso ir más allá, lo cual es muy sano para todos. Y es que el plan no quede guardado en un archivador, sino que el plan se implemente. Ese plan entonces no se debe ejecutar, se debe llevar a la acción en la estación de servicio y no solo cuando ocurra una situación de emergencia o contingencia, no solo en ese momento. Ese plan se debe hacer unas actividades de seguimiento anuales y son las siguientes. La capacitación al personal administrativo y operativo se debe hacer en atención y control de incendios, con un énfasis obviamente muy especial en que esas situaciones sean ocasionadas por los combustibles. Atención de derrames de combustibles. Entonces hay que capacitar al personal al menos una vez al año en esos dos temas. Y el reglamento técnico nos dice que la capacitación debe ir dirigida al personal administrativo y operativo. Entonces hacemos dos cosas en una sola. Estamos capacitando al personal, tanto administrativo y operativo, y ahí estamos cumpliendo con dos requisitos. Uno por reglamento técnico, y es esa capacitación anual que piden esos dos temas para ese personal que les acabo, que está ahí en la diapositiva. Y el otro es la capacitación al personal en manejo de este tipo de situaciones, incendios, derrames de combustibles, que hacen parte de la implementación de ese plan de contingencias de hidrocarburos. Otra cosa, otra actividad a realizar es un simulacro, al menos uno al año. Y ese simulacro debe ser de incendio, pero ocasionado por manejo y almacenamiento de hidrocarburos. No sería lo ideal un simulacro ocasionado por un cortocircuito en la oficina o en el cuarto eléctrico. Se puede hacer, la estación puede hacer todos los simulacros que quiera. Es más, debería hacer varios de diferentes temas al año. Pero específicamente el que nos va a servir para demostrar la implementación de este plan de contingencia de hidrocarburos es un incendio ocasionado por combustible o un derrame de combustible. Entonces, al menos una vez al año, hacer un simulacro de esto y dejar obviamente un soporte. Lo más ideal es el informe de simulacro. Y del anterior ítem que les decía, capacitación, lógicamente debe quedar también un soporte y es el certificado o acta de capacitación. El tercer ítem, debemos tener en cuenta los eventos que se atendieron en el año. Eventos es contingencias o emergencias, también ocasionados por los combustibles. Y debemos dejar eso por escrito en un formato sencillo. No tiene ningún parámetro pues establecido el formato, simplemente que tenga la fecha, que tenga el evento que se presentó, las personas responsables o el responsable por su atención. Básicamente es una información muy elemental pues la que se debe tener, pero que exista ese registro. Asimismo, si no se ha presentado nada, pues entonces ese registro
va a estar en blanco, digámoslo así, pero que exista el formato donde eso se pueda diligenciar al momento que ocurra algo. También se debe reportar los cambios en la estación de servicio que hayan ocurrido en ese año, obviamente en asuntos relacionados con el manejo y almacenamiento de los combustibles. Por ejemplo, que se agregaron surtidores o dispensadores adicionales, que se instaló un tanque nuevo, que se dejó de utilizar un tanque, que la estación de servicio era solo diésel y ahora ya está manejando gasolina. Entonces se ingresó una sustancia nueva a ese tema de almacenamiento de combustibles. O que la estación manejaba solamente, estaba manejando gasolina extra, corriente, diésel y dejó de manejar extra, ya solamente corriente y diésel. Son cosas que pueden ocurrir, que es muy normal y que de alguna manera influyen en ese plan de contingencia y por esa razón se debe llevar un registro de todos esos cambios que ocurren. No que la estación construyó un local nuevo y va a montar ahí, qué sé yo, una cafetería. Eso no hay que reportarlo, es únicamente lo relacionado con esos combustibles, su manejo y su almacenamiento. Entonces, reunimos todas estas cosas que les acabo de describir y presentamos a la autoridad ambiental un informe de implementación de ese plan. Obviamente, el informe de implementación se presenta a la autoridad cuando hayamos tenido el plan de contingencia, que también se debe presentar a la autoridad ambiental. Si no hemos tenido, si la estación no tiene el plan de contingencia, si ustedes ahora que terminemos esta conversación van y revisan, hacen memoria y dicen, no, yo no tengo ese plan de contingencia, pues no tiene sentido que estén presentando dentro de algunos meses el informe de implementación a la autoridad ambiental. O si la estación de servicio tiene el plan de contingencia, pero nunca lo radicó ante la autoridad ambiental, tampoco tiene sentido presentar el informe y ya. Entonces, el derecho de las cosas es, primero, tener el plan de contingencia, es lo más elemental, el documento como tal tenerlo, de ahí revisar si lo presentó a la autoridad ambiental alguna vez o no, que eso es una obligación. Entonces, si nunca lo presentó, pues debe comenzar por radicarlo ante la autoridad ambiental. Y cuando ya todo eso esté chequeado, esté listo y sabemos que lo estamos cumpliendo, ahí sí pensar en presentar el informe de implementación anual a la autoridad ambiental. ¿Cuándo se presenta? Una vez concluido o terminado el año por el cual vamos a reportar. Por ejemplo, en este 2023, pues el informe no lo podemos presentar en noviembre o en diciembre de este año, no se ha terminado el año. Entonces, en enero, febrero, que ya 2023 ha terminado, ahí sí podemos decir, autoridad ambiental, acá está nuestro informe de implementación de este plan de contingencia de hidrocarburos. En todos los casos, cuando le presentamos a la autoridad ambiental el plan formulado, el documento central, y cuando le presentamos este informe anual, que debe ser continuo en el tiempo, año tras año vamos presentando el informe de implementación con los documentos que les describí como soportes, pues vamos a conservar siempre los radicados. Los radicados es cuando la autoridad ambiental, yo le entrego una documentación y allá le ponen un sello, un sticker, cualquier código, nombre, número que maneje la autoridad ambiental y le ponga el documento que yo le entregué. Eso lo vamos a guardar porque es el soporte a futuro de que yo cumplí con esas obligaciones. Y qué mejor que nadie que ustedes mismos se encarguen de guardar esa información en sus archivos. Ingeniero, discúlpeme, antes de continuar, tenemos por acá la mano levantada de EDS La Navarra. Adelante, abra su micrófono para que le formule la pregunta al ingeniero. EDS La Navarra. Adelante. Bueno, ingeniero, parece que no hubo comunicación. Listo. Entonces, no sé si quiere atender dos manitos que hay levantadas o continuamos y al Aprovechemos, final. sí, aprovechemos que vamos a cambiar un poquito de tema, aprovechemos para atender las dudas. Perfecto. Tenemos a Daniela de Taller Piedras, Tolima. Adelante, Daniela. ¿De qué estación?
de la estación ES La Y en Piedras Tolima. Bueno, bienvenida, adelante. Gracias. Ingenieros, que tengo una pregunta. Pues cuando yo entré a esta charla, tú estabas explicando sobre el plan de contingencia de hidrocarburos, ¿sí? Hay una normatividad, una norma técnica que nos diga cómo, o sea, cómo hacerlo, un reglamento exactamente para esto, para nosotros podernos guiar en caso de algunas que pronto no lo tengamos, que tengamos solamente el plan de contingencia de emergencias, pero que no tengamos el hidrocarburos. Sí, Daniela, al comienzo les decía, hay un decreto, el decreto 50 del 16 de enero de 2018, donde se establece la obligación de tener el plan de contingencia de hidrocarburos para el manejo y almacenamiento de hidrocarburos. Hay unos términos de referencia en una resolución que se me escapa en este momento el número de la resolución, es a nivel pues ministerial, que establece los lineamientos para la formulación de planes de contingencia, pero para el transporte. Ahí hay un pequeño vacío porque las estaciones de servicio pues tienen dos actividades muy claras relacionadas con este tema, y es el manejo y almacenamiento, no necesariamente en transporte. Algunas estaciones o muchas tienen pues vehículos propios y ahí sí digamos que hay lugar a ello, pero también hay otra buena cantidad de estaciones que no tienen vehículos propios y contratan el transporte con terceros, y ahí esa obligación pues ya de transporte por lo menos no está tan asociada a la estación. Entonces, por eso ahí digo yo que hay un vacío, porque resultan muchas autoridades ambientales pidiendo que el plan de contingencia se haga conforme esos términos de referencia. Y si uno va y lee los términos, habla de que son para el transporte de los hidrocarburos. Entonces, es un sinsabor. Asimismo, hay pues, cierto número de autoridades ambientales que tienen sus propios términos de referencia para estos planes de contingencia. Entonces, la primera consulta sería con los profesionales o asesores ambientales con los que se tenga contacto para la formulación de este plan. Los primeros que yo invitaría son a que me hablen de este tema son los asesores de Soldicom de cada una de las regionales. Venga, asesor de Soldicom, yo tengo la necesidad de hacer este plan, ¿usted cómo me puede orientar con este tema? Y el asesor de Soldicom pues la debe tener clara si la autoridad ambiental de su jurisdicción tiene términos de referencia para hacer este plan o no los tiene, o la autoridad ambiental digamos, se alinea o se ajusta a lo que dicen muchas que se hagan con los términos de referencia para planes de contingencia de transporte. Eso es de irlo preguntando con estas personas que pueden conocer mejor en cada subregión o en cada región pues, de nuestro país cómo está ese tema. Pero sí existen unos lineamientos para hacer esos planes, claro que sí. Y el marco legal es este, Daniel, al que le estoy mostrando en la diapositiva, que al comienzo lo mencionábamos. Bueno, ingeniero, tenemos a Franci Medina, Amanda Murillo, Margarita Rosa Ramírez, María Fernanda García. Entonces, en su orden, arrancamos con Franci Medina para que active su micrófono y nos cuente desde dónde se comunica con nosotros. Buenos días, ingeniero, y buenos días para todos. Yo soy Franci de la Estación de Servicio Sur de la ciudad de Neiva. Me surge una duda en cuanto al informe que el ingeniero comenta que se debe presentar anual. ¿Es el mismo RESPEL o es otro? Es otro. El de RESPEL es la declaratoria de generadores que se hace en un aplicativo web alojado en el IDEAM. Y ahí pues simplemente se informa qué residuos peligrosos usted generó y cómo fue más o menos la dinámica de insumos, materias primas que la estación pues manejó en ese año que está haciendo el reporte. Y este informe de implementación anual del plan de contingencia es lo que está en la diapositiva. Es reunir los documentos que me permitan soportar como mínimo esas actividades que hay en la diapositiva y presentarlo en un escrito ordinario ante la autoridad ambiental. Para eso no hay un formato así como unificado a nivel nacional, ni tampoco hay un aplicativo en algún sitio web que me permita reportar eso. De pronto algunas autoridades puedan tener en sus sitios web algunas herramientas donde se reporten cierto tipo de cosas. Desconozco si algunas tengan eso para implementación del plan de contingencia o no,
pero digamos que lo estándar es que se presente en un escrito ordinario de la autoridad ambiental este informe con los anexos que lo respalden. Ingeniero, pero a ver, por lo menos aquí en el Huila, la CAN hace unas visitas anuales y solicitan toda esa información. Pues hasta el momento a nosotros no nos han requerido, o eso es nuevo de este año. No, eso viene desde el año 2018. De pronto, si la autoridad ambiental en el ejercicio de sus funciones de control considera que ellos mismos van a la estación o al usuario en cuestión y le piden estas evidencias y ellos mismos hacen una lógica conclusión de que se está implementando, de pronto no se lo van a pedir entonces como un requerimiento ni van a esperar que usted lo entregue. De pronto eso ya hace parte pues como del criterio de que una autoridad ambiental lo maneje de esa manera. Pues, Sí, ellos lo llaman como seguimiento al plan de contingencia. ah, bueno, entonces esa autoridad, y creo que pueden haber más así, que ellos solitos, por su propia iniciativa, emprenden con ese control de mirar que la estación tenga su plan formulado y que lo esté implementando. Entonces puede ser que eso no sea necesario en esos casos. Bueno, muchas gracias, ingeniero, muy amable. Un gusto. Vamos con doña Amanda Murillo. ¿Desde dónde se comunica? ¿Qué ciudad? ¿Qué estación de servicio? Puede activar su micrófono. Doña Amanda. Bueno. Buenos días. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Adelante. Sí, soy de Tenicentro Los Colores en Medellín. Ingeniero, buenos días. Buenos días, doña Amanda. Ese formato para diligenciar o registrar los eventos de derrames es el mismo que manejamos en las bitácoras ambientales. Cuando hay un derrame sencillo o un derrame ya considerable, ¿es el mismo o debemos tener otro? Pues ese es un formato, sí, para reportar los eventos relacionados con el combustible. Ese formato digamos que es el mismo. No hay una norma donde establezca que el formato tiene que ser así o así. Lo importante es que usted pueda reportar, dejar anotado los eventos atendidos en la estación de servicio durante todo el año. Y que si no hay eventos, pues que exista el formato en la estación de servicio. Y ese hace parte de un documento que se anexa con el informe, que el informe debe llevar esos documentos o esos anexos de lo que tenemos en la diapositiva. Es una recopilación de esos anexos y se presenta a la autoridad ambiental. Pero sí, perfectamente sirve esa bitácora que usted tiene allá para hacerle reporte de esos eventos. Bueno, y lo otro es que nosotros pasamos de llenado remoto a llenado directo. ¿Eso lo debemos de reportar como algún cambio de almacenamiento o no es necesario? ¿O eso no tiene nada que ver ahí? Sí, eso sí es bueno reportarlo. Es importante reportarlo porque el riesgo por derrame de combustible, digamos que cambia notablemente cuando el llenado es directo a remoto. Entonces sí es bueno tener eso, pues riesgo por derrame de combustible o fuga de combustible. Entonces sí es bueno que la autoridad tenga claridad de que la estación de servicio ha hecho esa modificación y es una operación que le permite hacer un llenado directo al tanque, eliminando un riesgo que antes estaba con el llenado remoto. Y es que la tubería desde la boquilla de llenado hasta el tanque pudiera tener un daño, pérdida de combustible. Entonces es bueno hacerlo. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. Con mucho gusto. Le decía a Daniela que se me escapaba el número de la resolución. Es la resolución 1209 del 2018. Para que ella tome nota ahí y las personas pues que les interesa el tema, es ahí donde se han definido términos de referencia para elaborar este plan, pero insisto, son unos términos de referencia referentes al transporte de los hidrocarburos. ¿Listo? Gracias, ingeniero. Que tengan en cuenta ese detalle. Vamos con la señora Margarita Rosa Ramírez. Puede activar su micrófono. Buenos días, ingeniero. De días, la estación de Margarita. servicio Montevideo. ¿En qué consiste ese protocolo de manejo de urea
nosotros lo manejamos como sustancia química no peligrosa en la atención en el plan de atención de emergencias, pero pues no me queda claro como tal qué protocolo debe haber. Así como lo están manejando, es una manera correcta de hacerlo. Es una sustancia no peligrosa. Lo que pasa es que el reglamento técnico nuevo, que es que eso es lo que ha generado un poco de confusión, pide que las estaciones que manejen urea automotriz anexen un protocolo de manejo. Protocolo de manejo es las condiciones bajo las cuales lo debo almacenar, cómo debo manejar el producto, qué precauciones debo tener, a qué riesgo se está exponiendo el personal que entre o tenga contacto directo con esa sustancia. Y obviamente la urea pues no es una sustancia, como usted bien lo dice, pues muy peligrosa, pero sí obviamente requiere un manejo especial, pues no es agua sola. Entonces, todas esas especificaciones y condiciones de manejo y de atención, pues como de la urea cuando hay contacto directo con ella, cuando hay un derrame de urea, etcétera, se debe establecer en un documento, un protocolo. Y eso es lo que se debe incorporar, pero al plan de atención de emergencias, no al de hidrocarburos, porque la urea pues ni es hidrocarburo ni es derivado. A eso era que yo hacía referencia, porque el reglamento técnico específicamente pide que exista ese protocolo y que se incorpore a ese plan de emergencias. Es eso, ¿de acuerdo? Ya el Gracias. protocolo como tal, eso hace parte de una cátedra aparte, pues, ya es una información muy técnica de lo que es la sustancia y de cómo manejarla y todo eso. Listo. Una Entonces, sí debe pregunta, existir el protocolo. discúlpeme, Sí. ese protocolo lo podríamos solicitar también con el proveedor, ¿verdad? Sí, es lo más ideal. El proveedor tiene pues muy claro qué producto le está entregando a ustedes, tiene la ficha técnica, la tarjeta de emergencia, tiene mucha información pues técnica del producto, de la sustancia, y asimismo puede tener la capacidad de proporcionarles a ustedes un protocolo de manejo. Listo, gracias. Es el ideal pues para pedirles ese apoyo. Con mucho gusto. ¿Quién más está por ahí? María Fernanda García, puede activar su micrófono. María Fernanda, Aló, buenos días. Buenos días. buenos días. ¿Desde dónde te comunicas? Mi nombre es María Fernanda García, me comunico desde la estación de servicio de Sobusa en Soledad. Mi inquietud es la siguiente. En el plan de contingencia que estábamos hablando, de hidrocarburos y eso, también debe estar el plan de emergencia, pues cuando en temas de altura, porque como es mi inquietud, si puedo incluirlo ahí, en ese plan de contingencia. No, ese plan de contingencia solo es para las contingencias, emergencias, originadas por manejo y almacenamiento de los combustibles, o sea, que los combustibles la ocasionen, un derrame de combustible, una fuga de combustible subterránea, un incendio por el combustible. Pero en el tema, Ese manejo de altura, riesgos por trabajo en alturas, pero como espacios. se están montando la cisterna en el carro tanque, por eso es mi inquietud. O sea, si estoy montando, me estoy trabajando el tema de carga o descarga del combustible. Sí, Correcto. Ese tema de alturas, de espacios confinados, todas las labores de riesgo que se hacen en la estación de servicio van en el plan de emergencias relacionado o derivado o en el marco del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, porque el trabajo en alturas pues obviamente está directamente relacionado con salud y seguridad en el trabajo. Por ese motivo va en ese plan de contingencia de salud y seguridad en el trabajo. ok, muchísimas Sí, debe gracias. estar, pero en este de hidrocarburos no debería estar. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ingeniero, si usted me permite, atendemos a EDS El Buque y al señor Héctor Lazo y creo que debemos continuar con el tema para que nos dé el tiempo, ¿le parece? Bueno, de acuerdo, María Eugenia, adelante entonces. EDS El Buque, ¿quién tiene su micrófono? ¿Aló? Sí, buenos días. Le habla Eugenia Vargas de acá de la estación de servicio El Buque de Pamplona, norte de Santander. Veo que yo estoy ajena a, pues no tenía
esto de que me acabé de escuchar sobre que yo todo lo que modifique en la estación, igual debo hacérselo llegar a la autoridad ambiental. Sí, debo presentarle en un informe anual, no en el momento que lo haga, sino al cierre de año, o ellos, por ejemplo, acá en Pamplona, uno solicita una visita de Corponor cuando le hace el estudio de las aguas residuales y hacen esa visita de seguimiento, que lo llaman en Corponor una visita de seguimiento. Entonces, en esa sería la oportunidad de presentar que yo cambié un tanque, que era corriente, lo puse a extra, que era diésel y le puse gasolina al tanque, lo cambié, o al contrario. O, por ejemplo, lo de la urea. Yo, por ejemplo, estoy creo atrasada en ese tema de la urea. Eso es presentarlo de forma escrita en el momento que se hace, o anualmente cuando la corporación me hace la visita, o alguna fecha en especial. Bueno, la fecha más adecuada es una vez terminado el año en el cual usted va a hacer el reporte. Entonces, va a ser el reporte del 2023. Entonces, esperamos a que termine diciembre del 2023 y en el mes de enero o febrero usted puede hacer el reporte. Ahí hay que tener en cuenta pues, que no es solo las modificaciones a la estación. Específicamente, del informe de implementación de ese plan se le entrega a la autoridad ambiental, repito, cuando ustedes ya tengan la certeza que ya le presentaron el plan de contingencia de hidrocarburos en el pasado. Ahí sí, una vez tengan ustedes esa certeza que se presentó, pueden comenzar a hacer la entrega de los informes de implementación anual. Entonces, enero, febrero es como los meses más adecuados para hacer ese reporte. Y no es solo los cambios, teniendo en cuenta otro detalle, los cambios es solo lo referente a hidrocarburos. El tema de la urea no es un hidrocarburo, entonces no habría lugar al reporte con la sustancia urea. Solo lo relacionado con hidrocarburos, cambios en la estación. Entonces, eso es solo uno de los entregables, los registros de capacitación, el informe de los simulacros o simulacro que haya hecho y el reporte de que ha atendido o no ha atendido eventos. Entonces, coger ese consolidado de documentos y, repito, cuando ya le hemos presentado el plan de contingencia de la estación, entonces hacer una entrega anual de esas evidencias de que se están haciendo esas tareas en la estación de servicio. Con vertimientos no lo relacionaría yo mucho. Si la autoridad ambiental le hace una visita por motivo de vertimientos, esto es un tema diferente a vertimientos. Ingeniero, continuamos. Que aclare, hay un poco de confusión porque hay un poco de confusión porque aquí cambiado como los términos, como en la corporación, es un seguimiento a la norma, un seguimiento ambiental, pero sí voy a tener que volver a escuchar. Gracias a Dios queda la charla grabada, la voy a escuchar con más calma y pues yo sé que tenemos también esa opción de comunicarnos después de manera personal con ustedes. Sí. Ya voy aclarando más para dejarle el espacio que continúe y que otras personas también puedan avanzar con sus preguntas. Perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, con todo gusto. Entonces continuamos, ¿cierto, María Eugenia? Sí, ingeniero, avancemos y al final hacemos otra nueva ronda de preguntas. Ok. Hay otro tema muy importante en la gestión de contingencias de estaciones de servicio y son las fugas subterráneas de combustible. Lógicamente esto aplica para estaciones que no tengan tanques superficiales, sino tanques subterráneos, que es la gran mayoría, hablando pues en términos generales a nivel pues del país. Esto lógicamente ocurre pues por ruptura de tuberías y por ruptura de los tanques de almacenamiento. Son las dos causas pues que me van a generar una descarga de combustible por debajo del piso de la estación de servicio. Las causas más comunes son desafortunadamente la ausencia de controles, que no se haga una revisión de pozos de observación, de monitoreo, que nunca se haga la verificación cuando los tanques son de doble pared del espacio intersticial entre pared y pared, que nunca se le preste mucha atención al control de inventarios o que simplemente no se haga el control de inventarios. Pruebas de hermeticidad que a veces se contratan con proveedores que
aplican unos métodos o unas presiones pues desfasadas y lo que hacen es dañar el tanque o dañar la tubería. Obras civiles que se hagan, que puedan perforar tuberías, no se tuvo la precaución de que un tubo pasaba por algún sitio y están haciendo una obra en la estación que nada tiene que ver con tanques, tuberías, pero afectan esa parte. Entonces hay un grupo de razones y es, digamos, esta ausencia de controles en la estación o malas prácticas operativas en la estación que pueden originar o pueden aumentar el riesgo de que esto ocurra. Y hay otras naturales, que son los movimientos en masa cuando son zonas pues, de inestabilidad, terrenos inestables, y también los sismos fuertes. Esto de los sismos fuertes, pues es muy subjetivo, ¿no? Es un sismo, ¿qué tan fuerte es o qué tan suave es? Eso es muy subjetivo. Pero yo digo, un sismo que haya sido relativo, digamos, particularmente fuerte, que haya generado alarma en los habitantes, en la población, que usted salga y mire toda la gente que salió de las casas, que se asomó por las ventanas, ese tipo de sismos es el que uno puede decir, esto fue un sismo fuerte, y ocurre que días después de un sismo, la estación de servicio resulta con fugas, con pérdidas de combustible, que no le cuadra el inventario, y fue porque en el sismo algo ocurrió, y sobre todo es con tuberías, o alguna fuerza con el suelo ejerció que el tanque se torciera un poquito, etcétera, hasta causar una ruptura, o tuberías que se rompen. Entonces, eso de los sismos, préstenle atención, que parece chiste o exageración, pero sí ocurre con relativa frecuencia, pero asociado a esos sismos que le digo fuertes. Si son esos sismos donde yo lo sentí, Julano no lo sintió, Pedano tampoco lo sintió, no le paren bolas, que pues eso ocurre cada rato y pues no es tan significativo. ¿Cuáles son las consecuencias de que esas fugas existan en la estación de servicio? Pues hay un común denominador, y es que cuando esas fugas no son identificadas, esas fugas siguen estando ahí, en el sitio donde está la estación. Puede que la fuga sea muy pequeña y como no se hacen controles suficientes, no se esté percibiendo. Entonces, esas fugas van a ser como progresivas en el tiempo. Van a aumentar ahí la cantidad de producto derramado en el piso, lentamente, pero constantemente en el tiempo. Entonces, a la final, después de por allá de años, o también la otra, hubo una fuga muy fuerte en un momento puntual, hubo una pérdida de combustible significativa, se identificó la fuga y se reparó, pero el combustible, el producto derramado, quedó ahí. Entonces, eso con el paso del tiempo eso se convierte en lo que se conoce como un pasivo ambiental. Ese pasivo ambiental, obviamente, es algo, es una deuda en términos ambientales que el que generó la fuga, el infractor, por así decirlo, tiene ahí, y en algún momento es muy probable que vaya a salir a flote el problema y que tenga que repararlo, tenga que hacer una remediación del suelo, y pues eso barato no es. Cuando han pasado varias manos por la estación de servicio, que ha tenido varios dueños, varios propietarios, etcétera, pues generalmente cuando sale a flote el problema, las autoridades llegan a quien en ese momento está al frente de la estación de servicio. Y es el primero llamado a responder por eso. Y obviamente hacer una remediación del suelo, un tratamiento de ese combustible ahí derramado para, pues como remediar toda esa parte, no es fácil, no es barato, implica varias cosas. Eso va a ocasionar una afectación directa al patrimonio. Sea que el infractor, el que ocasionó la fuga, está al frente de la estación o hace rato dejó de serlo y el que está hoy día, cualquiera que sea el caso, tener que hacer esas remediaciones y todo eso cuando el pasivo, digamos, se es identificado, etcétera, eso obviamente va a afectar el patrimonio, por supuesto, es que es un gasto que no hace parte de la operación de la estación de servicio ni nada por el estilo. Hay una vulnerabilidad jurídica, ahí cuando esas afectaciones ocurren, esas fugas ocurren, pueden haber terceros involucrados ahí que se declaren afectados, vecinos, urbanizaciones, viviendas independientes, empresas, fábricas, entidades pues, educativas, instituciones que hayan los alrededores de la estación y se hayan declarado afectados porque
les empezó a salir combustible en el patio, les empezó a ponérsele como con un aspecto grasoso el piso del parqueadero subterráneo del edificio que hay al frente de la estación, cosas así, que empiecen ellos como a quejarse por que le apareció combustible en su predio. Entonces empiezan las demandas contra la estación de servicio y se les puede venir mucha gente encima. Pueden ser vecinos que tengan ustedes por un lado y por el otro, o hacia una misma dirección haya varias actividades y todos se hayan declarado afectados. Todos buscan abogado y todos contra la estación de servicio. Y eso también, en términos pues sancionatorios, ya viéndolo por el lado de autoridad ambiental, eso les puede ocasionar un cierre parcial o total de la actividad, hasta que toda esa afectación no sea reparada y la causa pues se demuestre que fue ya pues solucionado y todo eso. Entonces es un problema muy grande que se viene encima. Cuando estos pasivos ambientales se tienen y no se les pone la debida atención para mitigar o controlar eso en el menor tiempo posible. Entonces es algo muy delicado. Yo diría que esto de fugas de combustible es de lo más delicado que puede ocurrir en una estación de servicio, lo más grave, por estas 4 cositas que les pongo en la diapositiva, que son realmente graves cuando esto ocurre. Entonces, ¿qué les recomiendo yo para este tema y para que las estaciones sean, como lo dice nuestro ciclo de charlas, sean unas estaciones seguras? Primero que todo, los propietarios de las estaciones deben ser conscientes de los riesgos que hay implícitos en el ejercicio de esta actividad. Si uno como propietario es consciente de esto, asimismo le va a pedir a sus colaboradores que le presten toda la atención a este tema, a los controles que se deben hacer y que todo se haga, mejor dicho, de la manera más rigurosa posible en este sentido. Es como el que maneja el vehículo borracho. Si lo está haciendo es porque no es consciente de lo que puede ocasionar. Y si llega a ocurrir algo, ahí va a ser el momento de reflexión. Yo por qué hice esto, no tendría que haberlo hecho, etcétera, etcétera, pero ya es demasiado tarde. Entonces, cuando uno es lo suficientemente consciente de que no se debe manejar el vehículo en estado de embriaguez, simplemente no lo hace, sea lo que sea, pase lo que pase, no lo hace y punto. Entonces, en las estaciones de servicio, cuando es muy consciente de esto, simplemente pase lo que pase, esos controles siempre hay que hacerlos. Haya mucho que hacer, mucho trabajo, etcétera, etcétera, esos controles nunca se pueden descuidar. Entonces hay que implementar los controles adecuados siempre con un enfoque preventivo. Es decir, no es que yo vaya y mire los pozos de monitoreo cuando tenga sospecha de que se me está perdiendo el combustible, ¿no? Hay que hacerlo siempre con un enfoque preventivo para que ustedes puedan tener control total de la situación o por lo menos disminuir considerablemente el riesgo a que esto ocurra. Conservar registro de todo lo que haga referente a mantenimientos y revisiones preventivas. Todo lo que sirva como soporte documental de que ustedes están haciendo o actuando de una manera responsable desde el punto de vista ambiental, servirá a futuro en caso de algún problema en su defensa. ¿Y cuáles son esos controles que yo debo hacer? Me devuelvo un poquito. Los controles que yo debo hacer es entonces, cuando hablamos de la ausencia de estos controles, pues la no ausencia de ellos es hacerlos. Entonces, ¿qué tengo que estar mirando? Tengo que revisar los pozos de observación. Y si tengo pozos de monitoreo, los pozos de monitoreo, periódicamente. Periódicamente es cada cuánto. Siempre la recomendación ha sido que se miren al menos una vez al mes. Y si lo quieren hacer quincenal, mejor. Y que quede por escrito que están haciendo esa verificación. Si usted tiene tanques de doble pared, que tienen un espacio intersticial entre pared y pared con una salmuera y alojada, y que hay una tapita que da a la superficie y al piso de la estación y que me permite abrirla y mirar cómo está ese líquido adentro, si está completo, si no está completo, pues entonces hay que hacerlo y dejar un registro de que lo estoy haciendo. El control de inventarios, tengo que mirar el control de inventarios y ser pues ser como crítico en el control de inventarios, no hacerlo y punto. Es mirar el control, cuál es su tendencia, cómo se está comportando, si hay una pérdida de combustible que no le veo ningún origen, estoy seguro que no es por
manos ajenas, pues que el combustible se está como perdiendo, pero es un poquito, pero no deja de estar ahí esa pérdida de combustible. Hay que mirar esos controles, cómo es su comportamiento en el tiempo. Las pruebas de hermeticidad, pues contratar gente idónea para que las hagan. El reglamento técnico siempre recomienda pruebas de hermeticidad tanto en tanques como en tuberías, hacerlo conforme las especificaciones del constructor o el proveedor de los tanques y tuberías. Entonces no salirse como, o sea, buscar gente que sea técnica en ese trabajo, que no se salga como de esos parámetros. Y otra cantidad de cosas, pues ya que pueden ser un largo etcétera, en el sentido de estar muy atentos a no propiciar o a que no se generen esas fugas y nunca miremos o nunca nos demos cuenta que están ocurriendo o no. Y cuando hay estos fenómenos de sismos y todo eso, siempre verificar que no se me esté perdiendo combustible. Y si identificamos esa situación, inmediatamente intervenir. Y cualquier otra situación que identifiquemos que nos dé la sospecha que hay una pérdida de combustible, inmediatamente intervenir. Eso es muy importante, es demasiado importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que les venía diciendo? Nos faltaba la última. Cuidado al comprar o tomar en calidad de arrendatario una estación de servicio. Y esto va muy de la mano con el motivo por el cual nos estamos reuniendo hoy, la gestión de las contingencias. Si ustedes gestionan bien esas contingencias que se pueden presentar, pues digamos que la estación va a ser una estación segura y no va a tener problema de nada o la probabilidad va a ser mínima. Pero si somos descuidados y dejaditos con estos temas, las probabilidades van a aumentar. Entonces, cuando ustedes las personas pues que estén en esa tarea de comprar una estación de servicio y lo compran de alguien que ha sido descuidado en esto, hay una probabilidad de que ese suelo esté contaminado con combustible. Por fugas que tuvieron, se dieron cuenta, repararon, pero no remediaron. O por fugas que hay todavía presentes, que son muy leves, pero progresivas en el tiempo y ni siquiera se han identificado. Entonces uno que mira del piso para arriba, o sea, de lo que está en el piso de la estación hacia arriba, cómo está todos los surtidores, las instalaciones, el canopy, etcétera. Si todo eso está bien, digamos que es convincente, etcétera, y nos parece chévere y podemos proceder a tomar la estación o comprarla o en calidad de arrendatario. Pero si por debajo tenemos una serie de problemas de contaminación de suelos, que eso puede ir más abajo del predio donde está la estación, por ahí pasa un cuerpo de agua superficial, lo puede estar contaminando, o es una zona donde hay agua subterránea en importante cantidad y puede estar contaminando ya lo que se llama acuífero, ese volumen de agua subterránea, pues eso va a salir a flote en algún tiempo. Entonces, usted ahí que compró o que arrendó, un problema. Puede que la plata que usted haya invertido en comprar la estación, y no estoy exagerando porque casos se han visto, no alcance para pagar la remediación de las afectaciones que se puedan estar generando o se hayan generado en un pasado y estén ahí enterraditas sin salir a flote todavía. Entonces eso, cuando uno compra a ciegas una estación, que eso es lo que uno hace cuando no revisa esa parte, está comprando a ciegas, eso le puede implicar una afectación al patrimonio más adelante muy importante. Entonces, de ahí la importancia, o de ahí pues la importancia de que cuando compren una estación o la tomen en arriendo, hagan una verificación muy clara de cómo está la estación del piso para abajo. Eso siempre será necesario, fundamental. Volviendo al tema de la gestión de las contingencias, espérenme un momento, por favor. Volviendo al tema de las contingencias, ¿cómo entonces vamos a atender una contingencia? Ya hablemos de un derrame de combustible, hablemos de un incendio ocasionado por el combustible, ya como cosas que pueden ocurrir más frecuentemente, hay una probabilidad mayor de que ocurran pues pequeñas, no estoy hablando de que una tragedia pues que se incendió la estación, no, con actos de incendio o fugas de incendio pues que ocurran en la estación, fugas de incendio, fugas de combustible que ocurran en la estación, cosas así, que puede dar una probabilidad más grande. Entonces nosotros tenemos que conformar un grupo de atención de la emergencia. Pregúntense ahora cuando terminemos esta reunión si ustedes tienen ese grupo conformado en la estación de emergencia.
Si no, es muy sano que lo hagan. Ese grupo debe tener un líder, un jefe de emergencia, una persona que se encargue de tomar decisiones, de direccionar la atención del evento en el momento que ocurra. Y debe tener un suplente, sería lo ideal, es decir, alguien que pueda tomar ese rol cuando el líder no esté, que son muchas las razones por las cuales uno no puede estar siempre en la estación de servicio. Y un personal de apoyo encargado para rutas de evacuación, que las conozca, que sepa cuál es el punto de encuentro en la estación de servicio, que sepa cuáles son las salidas de emergencia y cuáles son las rutas, para que direccione la gente, visitantes, clientes o personal propio de la estación de manera segura hacia un punto de encuentro en el momento que ocurra una emergencia. Y también personal capacitado para intervenir directamente en la situación que está ocurriendo. Eso es manejo de extintores, control del fuego o atención de derrames de combustible. Esas personas que ustedes deben capacitar son las llamadas a hacer esa primera intervención y que en la mayoría de los casos solo será suficiente con eso. No hay que llamar apoyo externo ni nada por el estilo, sino que con su propio personal, desde que esté bien capacitado, la probabilidad de éxito y de controlar la situación de manera temprana y oportuna es mucho mayor. Entonces eso son cositas, son como ingredientes de esa receta, de cómo atender la contingencia que ustedes deben tener en la estación. Y si no lo tienen, háganlo, para que esa estación sea cada vez más segura y la probabilidad de éxito sea mayor. Y lógicamente nosotros debemos tener un plan de atención del evento. Nosotros no, o sea, si tenemos el personal capacitado, si tenemos el líder de emergencia, pero nunca hemos hecho un plan de cómo atender un evento en el momento que ocurra, esa respuesta no es tan buena. Esa respuesta siempre va a ser como a cada quien resulta haciendo lo que se le ocurra. Entonces, por eso es bueno tener un plan para atender. Si es un derrame de combustible, mi plan es este. Tal persona va por los extintores, o trae el extintor satélite, tal persona va por el kit de derrames, tal persona activa la alarma o la alerta que haya en la estación de servicio, etcétera, etcétera. Si es un incendio, de pronto hay lesionados, etcétera, entonces tal persona va por el extintor satélite, esta otra persona va por el botiquín o la camilla, esta otra persona le avisa al líder de emergencia que está ocurriendo algo. Se asignan como los roles y se asignan como una especie de procedimiento de cómo intervenirla, para que el momento de la emergencia, entonces no todos se les ocurrió ir por el extintor satélite y resultan 4 operarios yendo por el extintor satélite y nadie por el kit de derrames, nadie por el botiquín, nadie por la camilla, y todos pueden hacer simultáneamente, uno va por esto, otro va por esta otra cosa, etcétera. Es como tener ese plan de respuesta, bien bueno, para que lo puedan ejecutar. ¿A qué conclusión los quiero llevar? Ya para terminar, si algo o nada existe de lo que les he dicho, porque ese algo es un cumplimiento, digamos, parcial de cosas, sirve pero no del todo, no como uno quisiera. Y si la estación no tiene nada de lo que acabamos de hablar, pues entonces es urgente, es prioritario que hagan lo que tengan que hacer para que haya una adecuada gestión de las contingencias que se puedan presentar en la estación de servicio. Y obviamente eso va a contribuir a que la estación se opere con mayor seguridad. Si esto no se hace, si estas cosas no se tienen, si estas medidas no se implementan, pues siempre va a haber un peligro para la integridad física de las personas. Eso puede ser clientes, proveedores que estén en la estación, cualquier tipo de visitante, los mismos colaboradores de su equipo de trabajo. Ahí la integridad de esas personas siempre se va a exponer, por obvias razones. Es también muy probable que en una emergencia ambiental ocasionada por los combustibles, que no se controle oportunamente, que no se controle con eficacia, va a ocasionar afectaciones al medio ambiente. Y eso ya implica otras cosas. Entonces, eso obviamente siempre va a ser un riesgo ahí presente. Puede resultar afectada la infraestructura de la estación, sobre todo cuando es un incendio, por supuesto. Entonces es otro problema ahí presente. Y también puede haber afectaciones a terceros, por obvias razones. Entonces,
Para evitar o minimizar la probabilidad de que estas situaciones de esta diapositiva que les muestro acá ocurran, ustedes deben de tener una adecuada o implementar una adecuada gestión de los riesgos en general. Incendios por combustibles, derrames superficiales de combustibles y el más importante que les mencionaba ahora, las fugas subterráneas de combustible, que son las que no se ven en el instante, no le generan una presión de atenderlo ya porque no lo estoy viendo ni me está afectando notablemente la operación, y por debajo de la estación se va yendo, de los vecinos, al frente, al lado, etcétera, y después viene todo el mundo contra mí, y la estación, mejor dicho, queda muy comprometida por todos los flancos, jurídico, patrimonial, de infraestructura también, etcétera. Listo, entonces, para no alargarnos más y darle tiempo a las personas que tengan preguntas, abramos el espacio para las preguntas de esta segunda parte de la charla. Sí, ingeniero, por acá voy a empezar a leer las preguntas. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Dice el link para asistencia. No tenemos link para asistencia. La charla, ¿pueden enviar una copia de la presentación? Sí, se sube a la página del Fondo Soldicón. Y hay dos preguntas de dos personas y te las voy a leer juntas, que son, dice... Dice, los pozos de monitoreo son los mismos de observación, y le voy a leer otra más. Dice, ¿cuál es el nivel de la salmuera? ¿Es reglamentado? Entonces, esas dos preguntas se las dejo ahí, ingeniero, Bueno, para responderlas, por favor. gracias, María Eugenia. Los pozos de observación son diferentes de los pozos de monitoreo. Los pozos de observación están instalados en la fosa de instalación de los tanques. Están ahí en la zona de tanques, generalmente dentro del cárcamo perimetral que rodea la zona de tanques. Y no necesariamente en su interior tienen que tener agua. Pueden no tener nada, estar secos, por así decirlo. Y los pozos de monitoreo son los que se hacen cuando hay un nivel freático en la estación pues alto y se hacen por fuera de la fosa de tanques de instalación. El reglamento técnico nos pide tener pozos de monitoreo cuando ese nivel freático, o sea, el nivel del agua subterránea, está a 7 metros de la estación, de la superficie pues del piso de la estación o menos. Entonces ahí se debe tener en cuenta que exista el pozo de monitoreo. Y como les decía, está por fuera de la fosa de instalación, y ese sí generalmente en su interior tiene agua, y es agua subterránea, y es un agua que debe estar limpia, sin combustible. Cuando el pozo de monitoreo tiene agua y se ve presencia de combustible, ahí hay una amenaza de que hay contaminación del suelo. Y cuando el pozo de observación, que está dentro de la fosa de instalación de tanques, introduzco yo el baler, que es con lo que se muestran esos pozos, y tiene combustible, lógicamente es un indicador de que hay combustible en la fosa de instalación, y quién sabe si por fuera haya combustible, es probable que también lo haya. Respecto a la segunda pregunta de la salmuera, no hay pues no está como en una norma o hay un protocolo pues así unificado para el tema de salmuera. El fabricante del tanque le debe proporcionar toda la información técnica del tanque, solo aplica cuando son doble pared. Y el manejo de las salmueras, yo diría que es hasta un poquito artesanal, no requiere mucho tecnicismo. Es simplemente pues saber cuál es el compartimento de la salmuera, la tapa superficial que me conduce a ese espacio intersticial. Agregar ese líquido ahí, en ese espacio, y dejar un volumen conocido. Por ejemplo, usted agrega el líquido y mete un palo de escoba y hasta donde se le humedeció, le hace una marca. ¿Y cuál es la idea? Que ese líquido siempre permanezca ahí. Porque si el líquido tiene un cambio, aumenta o disminuye, no tendría por qué. Entonces ahí es una alarma que uno puede encender de que o se pudo haber perdido el líquido si hay una disminución de nivel hacia la pared interna o por la pared externa, pero que hubo una pérdida, o que algo ingresó ahí a ese compartimento que tiene la salmuera
y ese algo o fue agua del exterior del tanque o fue combustible del interior del tanque. Entonces también ahí hay una alarma de que alguna de las dos paredes puede tener alguna fisura. ¿Y el líquido qué es? El líquido es muy sencillo, es agua pues con sal para que no haya ahí proliferación de microorganismos. Por eso se llama hasta salmuera, pues, porque la idea es que si usted deja ahí agua estancada solita, eso se va a llenar pues es probable que se llene de larvas, de microorganismos, etcétera, y no es la idea, que esa agua pues se pudra, por así decirlo. Entonces le agregan sal para que eso no ocurra y generalmente le agregan una anilina para que tenga un color diferenciado, que no parezca agua o que no parezca combustible, que no vayamos a confundir pues. Se le agrega una anilina para que tenga un color azul, verde, algo así, para diferenciarlo claramente que eso es una salmuera. Y es verificar que ese volumen se conserve constante con el tiempo. Y listo. Eso es como lo de la salmuera, pero no hay un tecnicismo así pues en una norma definida. Gracias, ingeniero. Vamos entonces a darle paso a doña Luzmila, que tiene la mano levantada hace rato. Doña Luzmila, adelante. Buenos días. Bueno, yo Buenos días, Luzmila. estoy hablando aquí del gremio de Combusur y la Caquetá. Bueno, haciendo como un recuento general, lo que hacía el ingeniero cuando el informe que se debe presentar a la corporación. Nosotros hemos hecho aquí algunos acuerdos directamente con la corporación del Huila y con la corporación del Caquetá, desde el punto de vista qué es lo que ellos exigen. ¿Por qué motivo? Porque es que de pronto llegan las personas de la corporación o presentan algo a la corporación y quedan como confundidos. Lo que nosotros buscamos es que todo generalizado. Ellos cada año pasan por la estación y revisan la estación y si ha habido alguna eventualidad, eso es lo que se debe informar. Yo les digo a la gente, respondan lo que se le preguntan, porque lo que hacemos es confundir a la gente. Si ustedes contestan más de lo que deben de contestar, la corporación se presta precisamente para pedir cosas que no debe de pedir. La corporación aquí cada año pasa, incluso pasa y cobra, porque al final eso es lo que a ellos les interesa y se les entrega el informe si hay eventualidad, de resto nomás las pruebas de hermeticidad, lo que siempre se les ha entregado aquí a la gente. Que digamos que no tienen ningún tipo de inconveniente en eso y el informe hay que presentarlo como características o condiciones diferentes. Yo pienso que eso sí lo hace directamente cada corporación o cómo haría usted un informe en caso de una eventualidad o un siniestro en la estación de servicio. Eso digamos que es lo básico que nosotros tenemos aquí con el plan de contingencia ambiental en las estaciones de servicio con las dos corporaciones, la del Huila y Corpo Amazonía del Caquetá. De durazno. Listo. Bueno, Luzmila, no, gracias por esa intervención, no, es válido. Las autoridades ambientales manejan una diversidad de criterios para su ejercicio de control y vigilancia. Así como allá ocurre, lo tienen establecido así, en otras zonas, otras autoridades, simplemente si el usuario de la estación pues no presenta el informe, le hace requerimiento. Entonces, también yo digo que los asesores de Solvicom, pues, que los hemos invitado a que conozcan muy bien sus autoridades ambientales y sus procesos en cada una de las jurisdicciones. También pueden ser un aliado muy importante para las estaciones, le pueden consultar, ve, esto lo tengo que hacer, no lo tengo que hacer, cómo lo está manejando la autoridad ambiental de nuestra zona. Es muy válido todo eso y sabemos pues que las autoridades sí tienen una diversidad de criterios para sus asuntos, que no es fácil. Hay que tener en cuenta todas esas situaciones. Bueno, ingeniero, vamos rápidamente porque hay varias manos levantadas, entonces, para ser muy breves en las preguntas y respuestas, Paula Andrea Castro, por favor, active su micrófono. Hola, no, qué pena. Un errorcito. Claribel Giraldo. Claribel. Entonces continuemos con doña Beatriz Garcés. Doña Beatriz, active su micrófono. Ay, activé la cámara, mami. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doña Beatriz. Bueno, tengo una inquietud, José, con lo de la salmuera.
Mira, Sí. a nosotros desde un principio cuando pusimos los tanques, nos dijeron que de vez en cuando había que alimentarla. Y nosotros vemos que sí, hay veces que la salmuera baja de nivel. Entonces eso no es normal. No, no debería. Y los Porque cambios son muy drásticos, o son unos cambios muy leves. ¿Y cada cuánto son los cambios? que 5 o 6 galones se ve que se bajó. Porque es Ah, que, no. es que nosotros estamos en un clima súper caliente. Y yo digo que de todas maneras también se debe ir secando, ¿no? Pues se puede evaporar un poquito, por eso la pregunta si eran muy drásticos o eran muy leves los cambios. Pues sí se puede evaporar un poquito, pero a esa cantidad no. Eso no es normal. No, no se debe se debe No. mantener siempre más o menos en el mismo nivel. Si se pierde cierto volumen por la temperatura, por evaporación, no es a esas cantidades que ustedes dicen. Ah, Puede, bueno, puede revisar eso, a ver en detalle allá con alguien, un técnico, a ver a qué conclusión llega. bueno, señor. Listo, muchas gracias. Con gusto. Adelante la señora Eulogia Bernal. ¿Desde dónde nos habla la señora Eulogia? Adelante, puede activar su micrófono. Bueno, mientras que ubicamos a doña Eulogia, entonces sigamos con doña María Fernanda García. Por favor. Otra vez. Bueno, mi inquietud es la siguiente. ¿Desde dónde nos hablas? De la estación de servicio de Sobusa en Soledad. Mucho gusto. Mi inquietud es la siguiente. ¿Qué sucedería si en dado caso se llegase a presentar el cambio pues, del color en la salmuera? O sea, que usted sabe que usted comentó que se le echa un colorante, más o menos tiende a ser como entre morado y azulito. Pero si dado caso uno revisara y saliera transparente eso, ¿cómo debería tomar yo ese cambio? Que hay una dilución, y seguramente si está tornándose transparente es porque la dilución fue con agua. Entonces quiere decir que ese espacio anular del tanque entre pared y pared entró en contacto con agua, y que el color fuerte de la anilina que se le estaba poniendo al tener pues una dilución con agua se va atenuando. Entonces o puede ser también, hay que mirar bien, pues la apariencia es lo más importante, que la apariencia de esa agua o de esa salmuera no vaya a tener también un aspecto aceitoso, porque sería también ya entonces que hay contacto con combustible. La atenuación del color es que hay dilución con otra sustancia. Lo más normal es que sea agua, pero también combustible puede estar ahí. Es de mirarlo con sus sentidos, con su olor, olfato, visión, tacto, de qué apariencia puede tener ese líquido. Ok, muchas gracias. Bueno, con gusto. Doña Luzmila, ¿qué más nos quiere contar, preguntar? Adelante. Doña Luzmila, ¿o fue que se nos quedó la manito levantada? Quedó la mano levantada. Ah, bueno. Bueno, pero bueno, ¿sabe qué? Como conclusión final, sí considero lo que decía el ingeniero, tener en cuenta todos los protocolos que nos exigió el reglamento técnico. Ahí está todo. Si llevamos todos los protocolos, llegamos todo lo que en las bitácoras que nos exigió el reglamento técnico, tenemos toda la parte ambiental. Me parece que eso debe hacerse, como le dice el ingeniero, con claridad. Para eso son los formatos que nos dieron, no para saludos a la bandera, sino para llevarlo frecuentemente. Eso sí sería como complemento. Gracias, doña Luzmila, por esas recomendaciones. Tenemos a doña Ida Botero, desde qué ciudad y estación de servicio se conecta con nosotros. Adelante. Adelante, doña Aida. Muy buenos días, mi nombre es Aida Botero, me comunico de la estación de servicio Tres Esquinas de la ciudad de Armenia. Yo tengo una inquietud. Yo soy muy precavida y todos los días miramos el inventario porque pues esa es la vida de la estación, el inventario, que no se nos pierda nada. En la charla dicen que para uno mirar si tiene pérdida de combustible debe pues con esa variación, pero yo siempre he tenido variación sobre todo con la corriente, y toda la vida le han dicho a uno que es por la evaporación.
Entonces, ¿hasta cuándo es evaporación y hasta cuándo puede ser empezar a tener una pérdida leve? Ahí sí quedé con la duda, porque yo pues cuando hay variación, yo le echo culpa a a la variación por evaporación. Pero yo digo, ¿y qué tal que sea una pérdida leve? Entonces sí quedé con esa duda. Esa es una situación muy interesante, ese planteamiento que nos hace doña Ida. Eso es una realidad, que se puede confundir una pérdida leve con cualquier bobadita. Y la bobadita, pues, es que sí es una fuga de verdad. Los controles de inventario que varíen entre un 2 y un 5%, o sea, más de ahí, deben ser objeto de verificación. Pero Perfecto. tenga en cuenta, doña Ida, que si usted hace la verificación del control y le está arrojando esos cambios en esos valores porcentuales que le acabo de mencionar, y hace las verificaciones a que haya lugar, que son verificación de pozos de monitoreo, pozos de observación, e incluso eso podría meritar una prueba de hermeticidad, y todo le sale bien, pues usted puede estar más tranquilo. ¿Me hago entender? O sea, hace esas verificaciones ya externas y ya puede estar más tranquilo. Ya la Perfecto. pérdida de pronto puede ser por otro lado, no por debajo. Ok, no, yo sé que hay una evaporación y es entre el 2 y el 5%, pero yo digo, Correcto. por decir algo, tengo el 4 y puede ser el 2 de evaporación, el otro 2 puede empezar a hacer una pérdida. Y yo digo, bueno, ¿y yo hasta cuándo pienso que es la pérdida? Pero ya me quedó muy claro. No, y además, Muchísimas gracias. doña Ida, si Sí. usted tiene esa pérdida del 4 y tiene esa duda en el fondo, como usted está haciendo la verificación de los pozos de monitoreo y de los pozos de observación, o lo que tenga, o sea uno de los dos o los dos, lo que tenga, eso le da digamos, una tranquilidad mayor, de que esas pruebas le salgan pues como favorables, de que no haya combustible en esos pozos. Eso le da más tranquilidad, de que de pronto sí es el 4 por evaporación y listo. O también, cuando haga las pruebas de hermeticidad, usted ahora, para el tema de reglamento técnico que las hizo, y le salieron buenas seguramente, pues también es otro factor de que ese 4 sí puede ser por evaporación y no una fracción por evaporación y otra por pérdida. Perfecto. Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Ingeniero, vamos con el señor Héctor Lazo y ya con esta terminamos porque nos hemos alargado más de lo estipulado. Bueno, ¿De acuerdo? de acuerdo. Adelante, don Héctor. Buenos días. Buenos días. Le habla Héctor Lazo de la estación Terpel San Pablo Nariño. Adelante, Una Héctor. pregunta con respecto a los planes de contingencia del tema anterior que usted, ingeniero, estuvo hablando. ¿Usted qué me dice de la actualización del plan de contingencia? En mi caso, hace 5 años, antes se venció el plan y me pidieron el plan de actualización del plan de contingencia y ya lleva 2 años. La actualización, ¿hasta qué tiempo, cuántos años dan? Bueno, ese plan de contingencia, el de hidrocarburos, en el decreto 50 del 2018 no quedó establecido una vigencia del plan o una actualización asociada a una fecha o a un tiempo específico. Eso quiere decir que el plan no requiere actualización por antigüedad. El plan se formula a como estén las condiciones de las estaciones hoy, suponiendo que hoy lo hicimos, o hace 3 años, o hace 2 años atrás lo hicimos, a como estaban las condiciones de la estación en ese momento. Generalmente cambios en infraestructura, que es lo más significativo en una estación, pues no solía haber así, digamos que muy frecuentemente. Y por eso mismo se estableció el tema del informe de implementación, y que uno de los entregables en el informe de implementación es los cambios que haya ocurrido en la estación de servicio en materia de combustibles. ¿Quiere decir eso qué? En el informe de implementación es la oportunidad para yo anexar al plan y asimismo reportar a la autoridad ambiental los cambios que haya tenido la estación de servicio. Y ese motivo entonces hace que el plan esté continuamente actualizándose bajo la figura del informe de implementación y no más, no tener que estar haciendo un nuevo documento completo
cada año, cada 2 años, cada 3 años, porque el documento completo, si usted lo contrata con un asesor ambiental externo, puede estar en un promedio de 2, 3 millones de pesos, solo para almacenamiento almacenamiento y manejo. Planes de transporte de hidrocarburos pueden estar en 5, 6, 7 millones de pesos. Entonces la estación no puede, ni tiene por qué, y la norma lo permite que así sea, estar incurriendo en un costo de estar haciendo un documento, mandando a hacer un documento de cero cada X año. Entonces usted se puede quedar con su plan original, presentar a la autoridad ambiental en esos informes anuales de implementación las novedades que hayan ocurrido en la estación, y asimismo esas novedades incorporarlas al documento original como un anexo. Y así va a tener su documento actualizado sin necesidad de estar haciendo uno nuevo cada rato. Si alguien le pide ese plan actualizado, usted le va a preguntar que le diga en qué parte de la norma dice que el plan hay que actualizarlo cada cuánto. Y ese que se lo está pidiendo no va a tener nada que responder, salvo que en el futuro que venga salga un decreto o resolución donde se establezca algo diferente. Pero a la fecha, y no ha ocurrido en todos estos años, estamos así. Quien le pide ese plan por capricho, que es que me lo tiene que actualizar, que es que me tiene que presentar un plan con fecha de este año porque el que me está mostrando es del 2019, quien le pida eso está equivocado, con total seguridad se lo digo, y no hay un fundamento normativo donde se exija que ese plan haya que formularlo cada X tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos caprichos, que los conozco muy bien de los inspectores de los organismos de inspección, antes los del organismo los del ente certificador, digo, que son muy dados a pedir que ese plan esté actualizado solo por ver una fecha en la portada reciente, y eso no es así. Ingeniero, muchas gracias. Muy buena su intervención. Gracias, que esté muy bien. Bueno, gracias, lo mismo ustedes. Bueno, entonces... Gracias por su participación. Ya con esto damos por terminada la charla. Esperamos verlo en una próxima oportunidad. Gracias a todos por haber atendido esta convocatoria y nos vemos en 8 días a las 9 de la mañana por este mismo canal. Que tengan un feliz día, ingeniero. Gracias, María. Muchas gracias, ingeniero. Feliz día para todos, que estén muy bien.